moléculas capaces de convertirse en base para la vida. El cometa interestelar comienza a respirar bajo los rayos de nuestro Sol. ¿Pero por qué precisamente ahora? ¿Por qué no ocurrió antes, cuando fue golpeado por las más poderosas erupciones clase X del año? Eventos como esos, acompañados por eyecciones de masa coronal, normalmente transforman a los cometas en antorchas brillantes. Pero 3I-Atlas no solo no se evaporó, obtuvo un impulso adicional, como si alguien le hubiera dado un empuje. El telescopio espacial James Webb detectó en su superficie señales de una corteza densa y expuesta a radiación. Los espectros infrarrojos muestran que su superficie parece quemada por millones de años de radiación cósmica, compuesta de una aleación de carbono, níquel y la superficie refleja la luz de forma anómalamente intensa, como resistente a la radiación solar. Y aquí está la paradoja. Dos cometas, uno interestelar y el otro local, se mueven prácticamente en la misma línea. Cruzan el espacio entre la Tierra y el Sol con una diferencia de apenas unos días. ¿Coincidencia? ¿O acaso forman parte de una estructura única, un rastro gravitacional, un fragmento de algo mucho más grande? Cuando en octubre y noviembre el Sol produjo una serie de potentes eyecciones, los científicos esperaban que ambos cometas respondieran con un brillo intenso, pero nada de eso ocurrió. 3I-Atlas reaccionó solo con un breve aumento de luminosidad y un ligero desplazamiento del espectro hacia el azul, como si reflejara en líneas iónicas en el rango de onda corta. El cometa de Borisov mostró la misma moderación, ni cola ni emisiones activas, solo un resplandor atenuado. Da la impresión de que ambos reaccionan no a la luz, sino a otra cosa. Zapatos de trabajo. Vean estos zapatos que parecen unos zapatos deportivos normales, pero no, miren. Sí, tienen el espacio interplanetario. El James Webb, el Hubble y los telescopios terrestres aportan datos coincidentes. 3I-Atlas muestra una dinámica de color anómala, un desplazamiento hacia el azul y un leve aumento de brillo tras pasar el perihelio. El cometa de Borisov se comporta casi de manera especular, pero con el espectro invertido. Uno es interestelar, el otro pertenece a nuestro sistema, pero ambos parecen espejos enfrentados a través del vacío cósmico. Y todo esto ocurre en el contexto de una creciente actividad solar. En las últimas semanas se han registrado tormentas magnéticas, fallos en los sistemas de comunicación y fluctuaciones de voltaje en las redes eléctricas. Pero ¿y si estos fenómenos no son casuales? ¿Y si las erupciones solares realmente interactúan con estos cuerpos y estos a su vez influyen en los campos del Sol y de la Tierra? Estamos siendo testigos de un intercambio de energía entre objetos separados por millones de kilómetros, pero unidos por fuerzas invisibles. Sin embargo, la verdad es que hasta el día de hoy, la ciencia no tiene una explicación clara para el comportamiento de estos objetos. Por supuesto, los científicos de renombre y los divulgadores que los repiten inflan las mejillas con aire de importancia. Intentan describir lo que no comprenden o lo que solo creen comprender, utilizando términos nuevos, a menudo inventados, como cometa oscura o planetesimal. No se puede cubrir la ignorancia con palabras bonitas. Lo importante es hacer todo lo posible por entender la naturaleza de este nuevo fenómeno. El 7 de noviembre de 2025, la Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, publicó oficialmente nuevas imágenes del cometa 3I-Atlas, captadas por la sonda Tianwen-1 el 3 de octubre. ¿Por qué con semejante retraso? La versión oficial, procesamiento adicional de los datos. La no oficial, todos esperaban, mientras la NASA guardaba silencio debido a la suspensión temporal del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué vemos en estas tomas? En primer lugar, el núcleo es brillante, compacto, de unos 5 a 6 kilómetros de diámetro. En segundo lugar, la coma tiene un tamaño de varios miles de kilómetros, pero aún así es 100 veces menor de lo que debería ser después de haber perdido unos 5 millones de toneladas de masa. En tercer lugar, ninguna cola, ni de polvo, ni iónica, solo una nube verdosa y un punto luminoso. 3I-Atlas
que recientemente pasó el perihelio, no mostró la típica cola a pesar de las fuertes tormentas solares y de los intensos flujos de fotones que, en teoría, deberían haber provocado una evaporación significativa en su superficie. Y ahora, C2025V1 Borisov aparece en el espacio entre este cometa y la Tierra. Este cometa aún no ha alcanzado su perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol, previsto para finales de mes, y ya suscita preguntas sobre la influencia de la actividad solar en su superficie. Todo esto ocurre en un contexto de manchas solares y tormentas, que a primera vista no representan una amenaza directa, pero que potencialmente pueden afectar los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra. El evento, monitoreado por varios observatorios, comenzó con una serie de potentes erupciones de rayos X de clase X, acompañadas de eyecciones de masa coronal. Las erupciones de clase X son los fenómenos más energéticos de su categoría, capaces de lanzar al espacio interplanetario enormes cantidades de plasma y provocar fuertes perturbaciones magnéticas. En los casos típicos, durante erupciones tan intensas, los cuerpos pequeños ricos en compuestos volátiles reaccionan con un aumento de actividad, incremento en la tasa de sublimación, mayores emisiones de gas y polvo, colas más pronunciadas e incluso posible destrucción parcial de sus estructuras superficiales. En situaciones extremas, el núcleo puede bifurcarse o fragmentarse. Procesos similares se han registrado en algunos cometas del pasado bajo condiciones térmicas y dinámicas extremas. En el caso de 3I Atlas, la reacción observada fue mixta. Los datos revelaron un cambio abrupto en el brillo tras pasar el perihelio, así como indicios de una aceleración no gravitacional. Sin embargo, la cola clásica y visible nunca se formó en el grado que cabría esperar ante una pérdida de masa tan considerable, lo que da pie a varias especulaciones. O bien la mayor parte del material expulsado fue invisible, o bien el cambio observado en la velocidad fue causado por otro efecto. Por ejemplo, una emisión de gas asimétrica, una interacción electromagnética o una combinación de varios factores. La mayoría de los astrónomos solo detecta la coma del nuevo cometa, y pocos perciben un leve indicio de cola. Los datos iniciales indican que el objeto se evapora de una manera distinta a la de un cometa típico. Probablemente está compuesto por minerales más duros, metales y carbono. El agua y el hielo están presentes, pero en cantidades extremadamente pequeñas. Esto explica la ausencia de una cola larga y la extrañamente alta capacidad reflectante de su superficie. Pero esto es lo que se ha descubierto. Durante su máximo acercamiento, 3I-ATL mostró los siguientes fenómenos detectables, confirmados por varios instrumentos. Un aumento repentino del brillo que superó los cálculos preliminares. Un desplazamiento del color hacia el tono azul. Signos de una corteza gruesa y expuesta a radiación en la superficie. El James Webb, en el rango infrarrojo, detectó en la superficie de 3I-ATL indicios de una potente corteza irradiada. Las características espectrales y el patrón de emisión térmica apuntan a la presencia de una capa externa densa, profundamente alterada por una exposición prolongada a la radiación. Si modelamos las trayectorias de estos objetos con las herramientas de visualización modernas, se vuelve evidente que sus caminos prácticamente coinciden a la perfección. Esta alineación ocurrirá dentro de solo unos días, lo que genera entre los investigadores una inquietud difícil de disimular. Y todo esto ocurre en el contexto de las anomalías previamente mencionadas en el comportamiento de 3I-ATL. Órbita retrógrada, coincidente con el plano de la eclíptica con una precisión de 2 grados. Anticola orientada directamente hacia el Sol. Tamaño del núcleo, entre 5 y 10 kilómetros. Velocidad, 60 kilómetros por segundo. Paso a través de las zonas ciegas planetarias con una precisión de hasta 1 hora.
Composición química: 90% de níquel, 0% de hierro. Polarización negativa: -78%. Coincidencia con las coordenadas de la famosa señal WOW. Doble destello verde en octubre. Aceleración sin emisión visible de masa. Emisión simétrica de gas sin retroceso. ¿Cómo podemos explicar hoy estos fenómenos? La ciencia solo tiene 3 opciones. La primera: se trata de un cometa natural extremadamente raro que por casualidad violó todas las leyes físicas conocidas. La segunda: el cometa posee un motor interno desconocido para la ciencia. La tercera: una sonda artificial creada por una civilización avanzada con propósitos que aún no comprendemos. Así describió esta situación la Agencia Espacial China. Esta es la primera captura en la historia de China de un objeto interestelar desde una nave orbital situada cerca de otro planeta. Tianwen-1 se encontraba a 28.96 millones de kilómetros del objetivo. El objeto era de 10 a 100 veces más débil que la superficie marciana. Hemos demostrado que nuestra cámara es capaz de lograr lo imposible. ¿Hubo reacción de la comunidad científica? ¿Cómo explicarán los científicos todo esto? El profesor de Harvard, Avi Love, ya reaccionó en Medium el 6 de noviembre. Las imágenes chinas son borrosas, pero confirman que no hay expulsión masiva de gas ni de polvo. La cámara HiRISE en las ondas de la NASA fotografió a Atlas con una resolución 3 veces superior a la del Hubble. ¿Dónde están esas imágenes? Mientras Estados Unidos permanece paralizado por el cierre del gobierno, China muestra al mundo cómo se ve un verdadero visitante interestelar. 4 de noviembre de 2025. Trump en Truth Social. Sean Duffy ha sido despedido. El nuevo director de la NASA es Jared Isaacman. 72 horas antes, Isaacman escribía a Kim Kardashian: ¿coincidencia o alguien tiene mucha prisa por silenciar a quienes quieren mostrarnos la verdad? El Hubble y los observatorios terrestres completan el panorama con espectros visibles y ultravioleta. Las observaciones combinadas revelaron cambios de color, características térmicas y firmas compuestas, incluyendo la detección de hielo de agua y CO2 en las primeras etapas de observación. ¿Qué ocurrirá después? Dentro de 40 días, Atlas ocupará una posición perfecta. El Sol, la Tierra y el objeto estarán alineados en una sola línea. Todos los telescopios del mundo apuntarán a un único punto. Veremos si la coma supera los 100.000 kilómetros. Si lo hace, el objeto se asemejará a un cometa. Si no, la versión sobre su origen extraterrestre dejará de parecer tan fantástica. También deberemos responder a las siguientes preguntas. ¿Se detectará radiación gamma? ¿Se registrará una maniobra en tiempo real? ¿Aparecerán líneas espectrales de tetracarbonilo de níquel? A pesar de la aparente calma, tanto 3I Atlas como C2025V1 Borisova representan un potencial enorme. Aún ahora, las tormentas solares y la radiación interactúan con las superficies de ambos objetos, creando condiciones ideales para observar fenómenos físicos poco comunes. Es posible que las futuras observaciones con el WAP, el Hubble, el Observatorio Vera Rubin y los espectrómetros terrestres respondan muchas de estas preguntas. Pero es aún más probable que el cosmos, una vez más, nos recuerde su imprevisibilidad y sume a nuestro conocimiento unas cuantas incógnitas más. 2 cometas, 2 mundos, un solo nudo cósmico. C2025V1 y 3I Atlas se aproximan a la línea Tierra-Sol. Si su interacción es real, el 19 de diciembre podría ser la clave del misterio. Los científicos preparan los telescopios, el JWST observará en el rango infrarrojo, el Hubble en el ultravioleta, y desde la Tierra se unirán cientos de espectrómetros, porque si ese día ocurre la más mínima desviación, o un repentino aumento de brillo, una emisión de gas o un cambio de trayectoria, eso confirmará que existe una conexión entre ellos, tal vez no física, sino resonante, magnética, o quizás algo que aún no somos capaces de describir. Ahora mismo, mientras escuchas esto, esos 2 cuerpos se mueven a uno hacia el otro, a lo largo de una misma línea,
como eslabones de una cadena, y en medio de ellos está la Tierra. Puede que solo sea una coincidencia, puede que sea un juego de la mecánica celeste, o puede que sea el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el cosmos ya no guarda silencio. Amigos, dejen su me gusta si quieren acompañarnos el 19 de diciembre. Suscríbanse y activen la campanita. Pongan una alarma. Seremos testigos de algo esperado por la humanidad durante 13,8 mil millones de años. En este mismo momento, mientras escuchas este episodio, en el helado vacío del espacio, dos cuerpos misteriosos se están acercando y su comportamiento desconcierta a la ciencia moderna. El primero, el cometa interestelar 3I ATLAS, y el segundo, un nuevo objeto descubierto por el astrónomo Gennady Borisov C2025V1. Sus trayectorias coinciden con una precisión sorprendente, como si estuvieran programadas para encontrarse. Pero eso es solo parte de la sensación. El observatorio de radio Meerkat, en Sudáfrica, registró la primera señal de radio proveniente de 3I ATLAS, lo que cambia radicalmente nuestra comprensión de este viajero interestelar. Además, este fin de semana, científicos chinos publicaron nuevas fotografías del cometa, confirmando la estructura anómala de su nube de gas